Buenos días, mis hermanos. Un gozo poder compartir esta mañana la palabra del Señor. Seguimos en nuestra serie de sermones aquí en el libro de Jeremías, así que los invito a buscar el capítulo 3, los versículos del 6, capítulo 3, versículo 6 hasta el 4, del 1 al 4. Jeremías capítulo 3, versículo 6 hasta el capítulo 4, 1 al 4. ¿Están ubicados ahí? ¿Repetimos de nuevo o ya? ¿Sí? Comenzamos el versículo 6. El Señor me dijo en días del rey Josías: ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? Ella andaba sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso, y allí se prostituía. Y me dije: después que haya hecho ella todas estas cosas, volverá a mí. Pero no regresó. Y lo vio su rebelde hermana Judá, y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido, dándole carta de divorcio. Con todo, su rebelde hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera, a causa de la liviandad con que se prostituyó, profanó la tierra y cometió adulterio con la piedra y con el leño. A pesar de todo esto, su rebelde hermana Judá tampoco se volvió a mí de todo corazón, sino con engaño, declara el Señor. Y el Señor me dijo: más justa ha probado ser la infiel Israel que la rebelde Judá. Ve y proclama estas palabras al norte y di: regresa, infiel Israel, declara el Señor. No te miraré con ira, porque soy misericordioso, declara el Señor. No guardaré rencor para siempre. Solo reconoce tu iniquidad, pues contra el Señor tu Dios te has rebelado. Has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso, y no has obedecido mi voz, declara el Señor. Vuelvan, hijos infieles, declara el Señor. Yo soy su dueño, y los tomaré, uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los llevaré a Sión. Entonces le daré pastores según mi corazón, que los apacienten en conocimiento y con inteligencia. En aquellos días, cuando ustedes se multipliquen y crezcan en la tierra, declara el Señor, no se dirá más arca del pacto del Señor. No les vendrá a la mente, ni la recordarán, no la echarán de menos, ni será hecha de nuevo. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor, y todas las naciones acudirán a ella, a Jerusalén, a causa del nombre del Señor, y no andarán más tras la terquedad de su malvado corazón. La casa de Judá con la casa de Israel, y vendrán juntas de la tierra del norte a la tierra que di en heredad a sus padres. Yo había dicho: como quisiera ponerte entre mis hijos y darte una tierra deseable, la más hermosa heredad de las naciones. Y decía: Padre mío me llamarán, y no se apartarán de seguirme. Ciertamente, como una mujer se aparta en rebeldía con su amado, así ustedes han obrado en rebeldía conmigo, oh casa de Israel, declara el Señor. Se oye una voz sobre las alturas desoladas, el llanto de las súplicas de los israelitas, porque han pervertido su camino, han olvidado al Señor su Dios. Vuelvan, hijos infieles, yo sanaré su infidelidad. Aquí estamos, venimos ante ti, porque tú, el Señor, eres nuestro Dios. Ciertamente un engaño son las colinas y el tumulto de los montes. Ciertamente en el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel. Pero lo vergonzoso consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas y sus vacas, sus hijos y sus hijas. Acostémonos en nuestra vergüenza y que nos cubra humillación, porque hemos pecado contra el Señor nuestro Dios. Nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud hasta hoy, no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios. Si has de volver, oh Israel, declara el Señor, vuélvete a mí. Si quitas de mi presencia tus abominaciones y no vacilas y juras, vive el Señor, en verdad, en juicio y en justicia,
Entonces en él serán bendecidas las naciones y en él se gloriarán. Porque así dice el Señor a los hombres de Judá y de Jerusalén: rompan la tierra no labrada y no siembren entre espinos. Circuncídense para el Señor y quiten los prepucios de sus corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de sus obras. Oremos. Padre, queremos una vez más agradecerte y en esta ocasión agradecer por tu palabra, Señor. Padre, oramos para ser sustentados por ella, Señor, para ser animados también, exhortados por medio de ella. Tú conoces los corazones de mis hermanos, de los que estamos aquí, conoces cada necesidad. Tu palabra supla esa necesidad, Señor. Por Jesús, amén. ¿Has escuchado alguna vez a alguien decir que ama al Señor, que ama a Dios? Sin embargo, sus acciones dicen todo lo contrario. Bueno, hay quienes en las redes sociales hoy, por ejemplo, hablan del Señor, hablan de la fe, pero en lo privado viven con una falta de integridad tremenda. No solo eso, hay mucha gente que asiste a las iglesias, pero sus vidas no reflejan para nada obediencia al Señor. Esas son realidades con las cuales estamos viviendo al día de hoy. Y esa era precisamente la condición del pueblo en los días de Jeremías. El pueblo seguía acercándose a Dios, pero de una manera externa, mientras sus corazones persistían en la idolatría. Y es en medio de esa realidad de rebeldía, es en medio de esa realidad de apostasía, que el Señor levanta su voz con un llamado urgente, un llamado a regresar verdaderamente a Él. Y este pasaje veremos cómo Dios confronta la falsedad del corazón de su pueblo y lo llama a regresar en verdadero arrepentimiento. ¿Y por qué es necesario remarcar que ese arrepentimiento del cual el Señor está demandando a su pueblo debe ser genuino? ¿Por qué debe ser genuino? ¿Por qué debe ser verdadero? Porque las reformas sin un verdadero arrepentimiento son un engaño. Y eso es lo que vamos a ver los versículos 6 al 11. Las reformas sin un verdadero arrepentimiento son un engaño. Fíjense que nuestro texto comienza con una alegoría. Por cierto, es una alegoría muy fuerte. Dos hermanas, una mayor y otra menor. Ambas hermanas son adúlteras. Ambas hermanas son infieles. Por un lado, la mayor representa a Israel, también conocido como el norte, también conocido como Samaria. Y en el otro lado está la menor, que es Judá. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta alegoría? Bueno, el propósito es denunciar en primer lugar la infidelidad de Israel, arrepentimiento y rebelión de Judá. Por eso, el versículo 6, el Señor le pregunta a Jeremías: ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? Fíjense que Israel se ha prostituido. Israel se alejó del Señor, no regresó al Señor. Sin embargo, el Señor esperaba que después que Israel se cansara de todos sus desvaríos, de todas sus locuras, se volviera en arrepentimiento a Él. Sin embargo, Israel no regresó, continuó en su pecado. Y eso, mis hermanos, justifica la imagen que vemos en el versículo 8, donde vemos que al Señor despedir a Israel dándole carta de divorcio. Y esto es un eco a Deuteronomio 24, los versículos 1 al 4, donde el requisito para dar dicha carta a la esposa, en este caso, era encontrar algo reprochable en ella. Sin embargo, mis hermanos, Israel no ha hecho algo livianamente reprochable. Por el contrario, Israel ha profanado el pacto del Señor. Como consecuencia de su rebeldía, eso se traduce ahora en la deportación de Israel a Asiria. Eso lo describe Segunda de Reyes, el capítulo 17. Después en su hogar usted puede buscar allí. Entonces, lo que está representando esta imagen
del Señor dándole carta de divorcio a Israel no es más que la deportación de Israel a Asiria. Bueno, entonces, ¿cómo podemos ver y cómo podemos entender el falso arrepentimiento y la rebelión de Judá en este caso? Ya nos ha quedado claro cuál es la condición de Israel, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos queda claro la rebelión de Judá y su falso arrepentimiento? Bueno, para entender eso, es necesario notar también cómo comienza el versículo 6. Jeremías nos ubica en un periodo de tiempo específico. El Señor le habla a Jeremías en los tiempos del rey Josías. Y ahora surge una pregunta, ¿y esto por qué es importante? Bueno, sabemos por las Escrituras, en Segunda de Reyes, capítulos 22 al 23, que este rey hizo grandes reformas en Judá. Por ejemplo, limpió al templo de los ídolos, derribó los altares, derribó esos lugares idolátricos donde Judá pues sacrificaba a esos ídolos, y renovó públicamente el pacto leyendo el libro de la ley. Así que visiblemente había una renovación en Judá. Sin embargo, Judá, representada aquí como la hermana menor, no se volvió al Señor de todo corazón. Más bien fingía haber vuelto al Señor. Mire el versículo 10. A pesar de todo esto, su hermana rebelde Judá tampoco se volvió a mí de todo corazón, sino con engaños, declara el Señor. Judá, al ver lo que le sucedió a Israel, en lugar de aprender de sus errores, hizo todo lo contrario. Y al final del versículo 8, no tuvo temor. Judá fue rebelde, apóstata. Judá también se corrompió con la idolatría, adorando a la piedra, adorando a los ídolos tallados de madera. Versículo 9. La rebeldía de Judá llegó hasta el extremo que no temió sufrir el mismo destino de su hermana Israel, el exilio. Por el contrario, continuó en la perversión de su pecado. Dicho de otra manera, Israel debió ser un ejemplo a Judá para advertirle de que se apartara de los ídolos, se volviera al Señor de todo corazón. Sin embargo, Judá trató de ocultar su inmoralidad detrás de reformas religiosas. ¿Ven el contraste, mis hermanos? Israel pecó deliberadamente. Israel no ocultó su pecado. Sin embargo, Judá se ocultó detrás de una fachada religiosa. Miren el versículo 11. Y el Señor me dijo, más justa ha probado ser la infiel Israel que la rebelde Judá. Hace un tiempo atrás, remodelamos la oficina que está en La Habana Vieja. Si alguno ha ido a La Habana Vieja y ha entrado a la biblioteca y ha visto la oficina, pues ha notado usted o puede notar esa remodelación que hicimos ahí. Cambiamos interruptores, raspamos paredes, enchapamos nuevamente, hicimos un trabajo ahí extraordinario. Sin embargo, mis hermanos, lo que realmente estaba afectando a esa oficina, lo que realmente estaba comiendo las paredes, pudriendo las paredes, fue simplemente cubierto, no fue tratado. Ahí continúa la humedad, ahí continúa el deterioro, ahí detrás de esa fachada continúa la... Entra a la oficina y dice, esto está en nuevo paquete. Esto es otra cosa. Pero saben, detrás de esa cara bonita, podemos decir, está el problema real. Están sus paredes. Esas paredes que nunca fueron tratadas como deben tratarse para que no vuelva a surgir nuevamente esa humedad. Saben, así estaba Judá. Hubo reformas en los días de Josías, pero el corazón de ellos estaba lejos del Señor. Y ese era el verdadero problema que tenían ellos ahí. Detrás de esas reformas había un corazón perverso, idólatra. Pero saben, lo asombroso de eso es que esa realidad también nos toca a nosotros. Y nos toca muy, pero muy de cerca. Nosotros podemos estar sentados hoy aquí, en esta mañana. Incluso hemos podido cantar las canciones del Señor. Podemos
dar apariencia de ser creyentes maduros. Incluso podemos hasta estar leyendo las Escrituras con intencionalidad y aún así nuestro corazón puede estar lejos del Señor. Es más, tú puedes estar escuchando este sermón ahora aquí sentado. Tú puedes ver las consecuencias del pecado en otros y cómo ese pecado les ha afectado. También, vamos a poner un poquito más para allá el listón, usted puede hacer ahora o estar en un proceso de disciplina con el Señor, pero aún así, con todas esas evidencias claras, tener un corazón endurecido. Eso hace que tú no escuches, que no veas las advertencias que el Señor hace. Eso hace que tú no veas las consecuencias del pecado y por consiguiente, mi hermano, no puedes responder verdaderamente al Señor. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Judá. Vio el juicio del Señor sobre Israel, sabía lo que el Señor pensaba sobre el pecado y aún así no se volvió al Señor de todo corazón. Mi hermano, no te escondas detrás de la religiosidad. Yo recuerdo la primera vez una de las primeras veces que hablé con el pastor Andy. Recuerdo que le hice una pregunta. Le pregunté, bueno, pastor, ¿cuál es la liturgia de esta iglesia? ¿Saben? Yo venía de un contexto totalmente religioso. Imagínense ustedes que de donde yo venía, y venía de pastor, el culto principal o el servicio principal duraba 2 horas. En esas 2 horas todo estaba cronometrado y debidamente distribuido. Les pongo un sencillo ejemplo. Por ejemplo, en una sección, los miembros solamente se ponían de pie y cantaban. Otra sección, todo el mundo se quedaba sentado y solamente aquellos misioneros se levantaban y cantaban. Y así sucesivamente. Entonces, yo venía con ese contexto. Nunca había estado en otra iglesia y yo fui muy espiritual, ¿saben? Pastor, ¿cuál es la liturgia de la iglesia? Noté que la respuesta del pastor Andy fue concisa y al mismo tiempo fue instructiva. Él me respondió, no, nosotros no tenemos aquí ninguna liturgia. Yo me quedé con los ojos abiertos. Dice, no, nosotros cantamos las Escrituras. Nosotros oramos las Escrituras. Nosotros predicamos las Escrituras. Wow. Y esa respuesta dejó en evidencia mi corazón religioso. Y esa respuesta dejó ver cómo tan fácilmente, tan livianamente, nos podemos esconder detrás de liturgias. Nos podemos esconder detrás de religiosidad, de apariencia espiritual y no ver la realidad, la necesidad real, que es la necesidad de Jesucristo, mi hermano. Así que asistir a la iglesia es bueno. Yo no estoy diciendo que usted no venga a la iglesia. No, asistir a la iglesia es bueno. Abandonar ciertos hábitos pecaminosos es bueno. Servir en las diferentes áreas que la iglesia necesita ser servida es bueno. Pero, hacer todo eso, mi hermano, sin un corazón que no ha experimentado un verdadero arrepentimiento. Hacer todo eso con las motivaciones incorrectas es vivir literalmente detrás de una fachada. Es vivir detrás de una mera apariencia, mi hermano. Por eso es momento que tú te preguntes, ¿mi relación con el Señor es real? ¿O es simplemente una apariencia? ¿O es simplemente una fachada? Noten que el Señor declara en el versículo 10 que Judá se volvió a mí con engaño. Mis hermanos, el verdadero arrepentimiento no solo va a producir un buen comportamiento, sino que también nos hace rendirnos totalmente al Señor. Así que examínate
no caigas en la mentira, no caigas en la trampa adictiva de la religiosidad, no caigas en la trampa de la permisidad del pecado, en la trampa de un falso arrepentimiento. ¿Sabes? No confundas reformas y determinación en tu vida con arrepentimiento. No confundas eso. ¿Saben? Porque eso solo, por sí solo, esas reformas y esa determinación son simplemente un maquillaje. Simplemente es una pintura. Por eso vuélvete al Señor en arrepentimiento. Vuélvete al Señor en arrepentimiento. El problema de Judá no fue simplemente que Judá pecó, sino que aparentó volver a Dios mientras su corazón seguía alejado de Él. Y esa es la gravedad que vemos aquí, mi hermano. Esa es la seriedad que están tratando estos primeros versículos. Es por eso que las palabras del versículo 11 son impactantes. Más justa ha probado ser la infiel Israel que la rebelde Judá. Pero saben, si es sorprendente la actitud tanto de Israel como de Judá en su persistencia con el pecado, más sorprendente aún es la disposición del Señor. Más sorprendente aún es el carácter del Señor, porque Él continúa llamando a su pueblo. Como vamos a ver ahora en los versículos 12 al 22, la primera parte del 22. La misericordia de Dios nos llama a regresar a Él. La misericordia de Dios nos llama a regresar a Él. Así que después de escuchar todas estas denuncias por parte del Señor a Jeremías, uno esperaría sentencia, ¿verdad? Uno esperaría juicio de parte del Señor, como ya se ha visto en capítulos anteriores. Sin embargo, vemos que aquí sucede todo lo contrario. En toda esta sección hay un marcado énfasis a que Israel se vuelva al Señor en arrepentimiento. ¿Por qué? La respuesta la encontramos en un contundente versículo 12. Mira al final. No te miraré con ira. No te miraré con ira, porque soy misericordioso, declara el Señor. ¿Han notado eso, mi hermano? ¿Has visto esa maravillosa gracia del Señor? No te miraré con ira, porque soy misericordioso, declara el Señor. Noten que se repite con mucha frecuencia el verbo vuélvete. Miren, lo vemos en la primera parte de la mitad del versículo 12. Regresa, infiel Israel. Lo vemos en el inicio del versículo 13. Reconoce tu iniquidad. Versículo 14. Vuelvan hijos infieles. ¿Por qué es tan importante este énfasis? ¿Por qué es tan remarcado este énfasis? Porque Dios misericordiosamente e intensamente llama al pecador a que regrese a Él. Y es por eso que vemos al Señor enviando a Jeremías al norte, versículo 12 al 13, donde estaba exiliado Israel. Y esto es extraordinario porque si analizamos un poco el contexto, vamos a notar que Israel como nación ha sido infiel, ha quebrantado el pacto, lo único que merece por sus acciones es el justo juicio de Dios, pero aún así el Señor les continúa llamando al arrepentimiento. Y esto, mis hermanos, nos habla del carácter de Dios. Dios es misericordioso. No nos da lo que merecemos. Por eso es misericordioso, porque no nos da lo que merecemos. Y eso es lo que está sucediendo con Israel. Fíjense, Dios no ignoró el pecado de Israel. Dios no ignoró el pecado de esa nación. El Señor denunció su infidelidad. El Señor denunció su idolatría. Pero maravillosamente, a pesar de eso, el Señor no los abandona. Todo lo contrario. Les fue enviada por medio de Jeremías la misericordiosa palabra del Señor llamándoles al arrepentimiento. Hoy el Señor nos continúa llamando misericordiosamente por medio de su Hijo Jesucristo. Da glorias al Señor por eso, mi hermano. Amén. Gloria a Dios por eso. El Señor nos continúa llamando misericordiosamente por medio de su Hijo Jesucristo. No es por tu dignidad, no es por tus méritos, no es por tu valor, es por su misericordia en Cristo. Es por esa gracia en el Señor que nos ha llamado a que nos volvamos al Señor. Tú estás buscando satisfacer tus necesidades en cisternas rotas, quebradas, vacías.
Has cruzado la línea de infidelidad al prostituirte, al contaminarte con el pecado. Te has postrado y te has rendido ante los ídolos de tu corazón. Recuerda, ¿de qué debía arrepentirse Judá? De su idolatría, de su falso arrepentimiento. Así que Dios califica el adulterio de Judá como algo similar a un adulterio espiritual. Hoy es muy difícil pensar que se pueda postrar ante un San Lázaro, un verdadero creyente, estoy hablando, ¿verdad? O se pueda postrar frente a una Virgen del Cobre. Eso no pasa por nuestra cabeza. Pero saben, hay ídolos mucho más sofisticados que esto que acabo de mencionar. Y esos ídolos, muchos de los creyentes verdaderamente se postran y adoran. Muchas ocasiones nos rendimos ante el dinero. Muchas ocasiones el entretenimiento se convierte en un ídolo. Incluso hasta nuestros hijos. Nuestra carrera, nuestros sueños. Calvino decía lo siguiente: el corazón humano es una fábrica de ídolos. Así que mi hermano, piensa que cuando coqueteas con el mundo y con el pecado, el Señor ve esa acción como un adulterio espiritual. Te estás doblando, estás adorando a esos ídolos que se levantan. Si tú has buscado satisfacer tus necesidades fuera de Cristo, si algún ídolo se ha entronado en tu corazón en lugar de ser Cristo entronado en él, mi hermano, si has pecado deliberadamente contra el Señor, reconoce tu maldad y regresa a Cristo. Regresa a Cristo. Porque el Señor promete restaurar a los que en arrepentimiento se vuelvan a Él. Y esta es la esperanza que vemos en nuestro texto, en el versículo 14. Vuelvan, hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy su dueño. Los tomaré, uno de cada uno, dos de cada familia, y los llevaré a Sión. El versículo 14, Jeremías usa una imagen representando a Dios como dueño de Israel. Pero en nuestra versión de la Reina Valera, esa imagen pierde un poco de sentido. Una traducción que trae mayor luz a esta imagen es la que encontramos en la Reina Valera del 60. Ahí se traduce la palabra dueño por esposo. ¿Por qué es tan fuerte esta imagen? Bueno, recuerden el versículo 8. El Señor ya había despedido a Israel dándole carta de divorcio. Legalmente Israel ya está repudiada, rechazada. Y según la ley, Israel no debería ser restaurada. Lo trascendental de esta imagen del versículo 14 es que el Señor no actúa según lo que Israel se merece, sino que actúa según su soberana misericordia, llamando a ese pueblo infiel al arrepentimiento. Y esta imagen del esposo fiel y misericordioso que promete restauración se ve también en Isaías 54:5, donde declara: tu marido es tu hacedor. Fíjense que el profeta Oseas también en el capítulo 2:19 muestra la promesa del Señor a su pueblo diciendo: te desposaré conmigo para siempre. Como vimos aquí en nuestro texto, después de denunciar la infidelidad de Israel, vemos nuevamente en el versículo 14 al Señor afirmar: yo soy tu esposo, mostrando así su misericordia a los que se vuelven a Él. Y esta promesa encuentra su cumplimiento en Jesucristo. Vemos en Mateo 9:15 a Jesús identificarse en esta parábola como el esposo. Vemos también en Juan 3:29 cómo el Bautista, en una analogía, representa a Cristo como el esposo y declara lo siguiente: el que tiene la esposa es el esposo. Vemos también en Efesios capítulo 5:25 cómo nos muestra a Cristo como ese esposo fiel que ama a su iglesia al punto tal que se entregó por ella. Y lo hizo con un propósito específico, versículos 26 y 27,
para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Finalmente, en Apocalipsis 21, el versículo 2, vemos al pueblo de Dios aparecer en otra imagen preciosa y grandiosa, una esposa ataviada para su marido. Mi hermano, Cristo es ese esposo fiel que recibe, reconcilia, restaura para sí a pecadores que continuamente necesitan volver, necesitan regresar a Él. Como pastores hemos tenido que aconsejar parejas. Poco común escuchar al esposo decir, güey, yo realmente no sabía en lo que me estaba metiendo hasta que me casé. Yo no sabía la circunstancia a la que yo me iba a enfrentar hasta que me casé. Ahí conocí el verdadero problema. Pero qué diferente es Jesucristo, mi hermano. Qué diferente es Jesucristo, nuestro esposo. Él sí nos conocía al detalle. Él sí sabía en qué se estaba metiendo. Y aún conociendo nuestro corazón infiel, nos escogió, nos amó, nos perdonó. No solamente eso, mi hermano, sino que se comprometió también a llevarnos hasta el final. Es el Señor el que siempre toma la iniciativa de llamarnos, de buscarnos y de traernos, porque nuestro corazón siempre busca huir de Dios. Nuestro corazón siempre busca alejarse de Dios. Nuestro corazón siempre trata de esconderse de Dios. Y es por su misericordia que el Señor ahora le promete a Israel en los versículos 15 al 18 traerlos del exilio. Les asegura que les va a dar pastores conforme al corazón del Señor. Eso se traduce en líderes íntegros. ¿Sabe? Israel nunca tuvo el privilegio que tuvo Judá en relación a sus reyes. Los líderes de Israel eran corruptos, eran idólatras. Y desde la misma división del reino, ¿saben? Israel se particionó en dos partes. El norte, representada por Israel, el sur por Judá. Desde ese mismo instante, donde Jeroboam era el rey de la parte del norte de Samaria o de Israel también, comenzó el declive de esta parte de la nación de Israel. Fíjense que Jeroboam, por temor a que Israel se le mudara para Judá, porque ahí en Jerusalén era donde estaba el centro de adoración que el Señor había establecido, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, bueno, vamos a construir unos becerros de oro allí, vamos a entretener al pueblo. Y así que le dijo, puso uno en Dan, un becerro en Dan, puso otro becerro en Betel, y le dijo al pueblo, Israel, aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Y a partir de ese momento comenzó a deteriorarse, a prostituirse totalmente Israel. Es por eso que ahora el Señor le promete a Israel esos líderes íntegros, esos pastores que van a pastorearle conforme a su corazón. Y en ese futuro esperanzador, el Señor promete que Israel tampoco iba a necesitar el arca, ese arca del pacto que simbolizaba la presencia del Señor. Y ahora Jerusalén se iba a convertir en ese epicentro de reunión, de adoración, tanto de Israel como de Judá, a causa del nombre del Señor. Y toda esta maravillosa promesa, mis hermanos, se cumple nuevamente en Jesucristo. Jesucristo es ese pastor. Jesucristo es la misma presencia de Dios. Y solamente en Jesucristo serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Amén. Solamente en Jesucristo. Y ese futuro glorioso es lo que el Señor siempre ha deseado para su pueblo. Miren el versículo 19. Yo había dicho, como quisiera ponerte entre mis hijos y darte una tierra deseable, la más hermosa heredad de las naciones. Y decía, Padre mío, me llamarán y no se apartarán de seguirme. Pero como lo muestra el versículo 20, Israel y Judá
han pecado contra el Señor, han sido infieles, se han olvidado completamente del Señor. Y aún así el Señor vuelve a llamar misericordiosamente a su pueblo a que se vuelva a Él en arrepentimiento. Mire el versículo 22, la primera parte. Vuelvan hijos infieles. Vuelvan hijos infieles y yo sanaré su infidelidad. Así que demos gloria al Señor, mi hermano. Demos gloria al Señor porque Él no se ha apartado de su pueblo. Él continúa presentando la comunión con aquellos que le pertenecen. Bajo esa realidad, déjame decirte algo importante. Tu pecado no toma por sorpresa al Señor. Saben, el Señor no actúa como si estuviera sorprendido o si estuviese descubriendo algo nuevo en ti que Él no sabía que había. Para nada. El Señor sabe que somos pecadores salvados. Sí lo sabe. Pero pecadores, y por lo tanto también sabe que necesitamos de su misericordia, también sabe que necesitamos de su gracia frente a la realidad cruel del pecado. Y es por eso que el Señor nos ha provisto de un único camino de regreso, nuestro Señor Jesucristo. Y es en Cristo donde somos restaurados, es en Cristo donde únicamente hay esperanza. No existe nada significativamente valioso fuera de Jesucristo. No hay nada de eso fuera de Jesucristo. Por eso reconoce tu necesidad del Señor. Reconoce que tu corazón es infiel o ha sido infiel. Y es a nivel de corazón, mi hermano, donde se conciben y donde se ejecutan los mayores pecados. Es ahí donde nadie te ve. Es ahí donde nadie te observa. Donde la realidad horrible del pecado comienza a concebirse y a agrandarse. Y eso revela una vez más nuestra incapacidad para responder nuestras fuerzas al Señor. Así que nuestro texto se anticipa, nos muestra esa necesidad del buen pastor Jesucristo, de su presencia y de su misericordiosa voluntad para restaurarnos. Así que el Señor no solamente llama a Israel a volverse a Él, también muestra cómo luce un corazón que verdaderamente responde a ese llamado. ¿Saben por qué? Porque el verdadero arrepentimiento reconoce y se aparta del pecado. Versículos 22b al capítulo 4, 1 al 4. Así que después de llamar a su pueblo a volver, el Señor ahora muestra cómo luce una respuesta genuina a ese llamado. ¿Saben por qué? Porque todo lo que se dice ser arrepentimiento, tristemente no lo es. Y eso es lo que hemos visto hasta ahora con Judá. Recuerden el versículo 10. Judá había demostrado que podía aparentar estar cerca del Señor, pero su corazón en realidad estaba distante, estaba lejos. Por eso vemos a partir de la segunda parte del versículo 22 a Israel mostrando arrepentimiento, mostrando esa respuesta al llamado del Señor. Y ese arrepentimiento de Israel es un ejemplo también para Judá de cómo ellos también deben responder al llamado del Señor a volverse a Él. ¿Por qué estamos tan seguros de eso? ¿Por qué afirmamos que esto también era un ejemplo para Judá? Capítulo 4, versículo 4. Es como si el Señor les dijese a esta gente de Judá y de Jerusalén, así es como luce un verdadero arrepentimiento. Así que nuevamente volvemos al contraste entre un Israel infiel pero arrepentido y un Judá rebelde que vive. Así que vamos a considerar 4 características de un arrepentimiento genuino. Esto no es algo exhaustivo, pero por lo menos es algo que nos puede servir a nosotros también como guía. Porque el verdadero arrepentimiento reconoce que solo Dios puede salvar. Fíjense que Israel reconoce que los ídolos son un engaño y que solo en el Señor está la salvación. Escucha la confesión de Israel. Versículo 22. Aquí estamos. Venimos ante ti porque tú, el Señor, eres nuestro Dios. Ciertamente un engaño son las colinas y el tumulto sobre los montes. Ciertamente en el Señor está la salvación de Israel.
Durante años Israel en su infidelidad había buscado seguridad en alianza con reyes paganos. Se postró y adoró los dioses de esa nación, abandonando así al Señor. Ellos habían puesto su confianza en cosas que no podían salvarlos. Pero ahora vemos a un Israel dejando de confiar en esos ídolos que le ofrecían una falsa salvación, confiando nuevamente en aquel que verdaderamente les puede salvar. Nosotros, como Israel, también podemos refugiarnos en cosas que nos brindan una falsa seguridad. Miren, mis hermanos, en ocasiones esos falsos refugios son tan sutiles que no nos espantan. Claro, si fueran horribles a la vista, usted correría en sentido contrario, ¿no es verdad? Pero son tan sutiles que en lugar de espantarnos, nos atraen. Nos atraen. Por eso pregúntate, ¿dónde está o dónde descansa tu seguridad? ¿Descansa en un Salvador humano que te libre de tus circunstancias? ¿O estás confiando en aquel que verdaderamente te ha salvado de su justa ira y de la condenación del pecado? Es importante que tú analices estas preguntas y te las respondas. Porque el verdadero arrepentimiento no solamente conoce que Dios salva, sino que también confiesa el pecado sin poner pretexto ninguno. Y eso es lo que vemos en los versículos 24 al 25. Israel confiesa su pecado, su confesión, mi hermano, para nada es superficial, es todo lo contrario. Ellos confiesan que su pecado les ha costado caro, que el pecado les ha traído vergüenza, y que no solamente ellos, sino que también sus padres son pecadores. Escucha lo que declara Israel. Porque hemos pecado contra el Señor nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud hasta hoy, y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios. Noten que aquí Israel no se está justificando. Él no está diciendo o señalando a terceros como culpables. Él no está señalando las circunstancias, todo lo contrario. Ellos dicen que el problema han sido ellos, su rebelión y su obstinación. Por eso, ¿cuál es tu tendencia cuando eres confrontado por el Señor? Tú te justificas, tú te culpas a otros de tus decisiones y de tus acciones. Mis hermanos, el verdadero arrepentimiento no solo confiesa que la salvación está en el Señor, no solo confiesa su pecado, sino que también, en tercer lugar, el verdadero arrepentimiento deja a un lado todo aquello que compite con el Señor. Capítulo 4, 1 al 4. Es por eso que ahora Israel, como nación, es exhortado a que regrese genuinamente al Señor. Dicho de otra manera, su arrepentimiento no solamente debe quedarse en el plano de lo emocional, no solamente debe ser algo emotivo, sino que también debe afectar sus acciones. Esa convicción y esa realidad debe ser manifiesto en la vida de los israelitas. Quizás nos preguntemos, ¿y qué cosas deben hacer ellos como consecuencia de eso que han confesado? Bueno, en primer lugar, ellos debían abandonar sus ídolos. Versículos 1 al 2. Escucha el Señor: si has de volver, oh Israel, declara el Señor, vuélvete a mí. Si quitas de mi presencia tus abominaciones y no vacilas y juras, vive el Señor, en verdad, en juicio y en justicia, entonces en Él serán bendecidas las naciones y en Él se gloriarán. Literalmente, ellos, para volverse al Señor, ya que habían confesado todo ese arrepentimiento, debían, sin vacilar, destruir totalmente a esos ídolos a los cuales ellos se habían postrado. Y eso, mis hermanos, era un acto de demostración real de cuánto amaban. Y no solamente eso, ellos también debían comprometerse, debían jurar no volver, regresar jamás a esos ídolos. Si pudiéramos ilustrarlo de esta manera, ellos debían quemar ese puente definitivamente para que no hubiese otro retorno más
a esa idolatría. Sábados atrás, en un tiempo de discipulado especial que los pastores atendemos directamente, ¿no? En ese tiempo hay un tiempo de rendición de cuentas y surgió una polémica. Y esta polémica juraba alrededor de la efectividad de tomar decisiones radicales contra un ídolo del corazón. En este caso, ese ídolo eran las redes sociales. Así que las opiniones estaban divididas. Unos decían que sí a tomar resoluciones radicales y otros decían que no. Bueno, al final llegamos a la siguiente conclusión. Mira, si en tu corazón, primariamente, no se produce un verdadero arrepentimiento, capaz de ver las acciones o las consecuencias de tus acciones, por más que tú tomes medidas radicales, por más convicción que tú logres tener, sin antes tu corazón haber sido transformado, van a ser por gusto. Por gusto. ¿Por qué? Porque tu corazón perverso va a tratar siempre de violentarlas. Pero ahora, si el Señor te llevó al arrepentimiento, si tú ves el peligro de continuar por ese camino, entonces toma decisiones y acciones radicales. ¿Se dan cuenta? Es un problema de nuestro corazón. No se trata de lo externo. Claro que lo externo es importante, pero más importante y trascendental es lo que sucede a nivel del corazón. Y es allí, entonces, después que en nuestro corazón se produce ese verdadero arrepentimiento, es que externamente se ven las consecuencias o los resultados de eso. Y eso es lo que debía hacer Israel al volverse al Señor. Ellos debían destruir, triturar todos esos ídolos y no regresar jamás a ellos. Lo mismo debemos hacer nosotros, mis hermanos. Así que si por la gracia del Señor Él te ha permitido ver algún ídolo en tu vida, ya has visto lo peligroso que eso representa para ti, ruega al Señor que lo quite. Ruega al Señor que sea Jesucristo quien sea entronizado en tu corazón, que sustituya drásticamente a ese ídolo que se ha levantado en tu corazón. Y después, mi hermano, levántate y destrúyelo. Erradícalo completamente. Sé radical en esas cosas. Ah, pastor, pero a estas alturas yo no sé qué cosa es eso de un hilo del corazón. Todavía yo no acabo de entender qué cosa es eso. Bueno, si quieres saber qué cosa es un ídolo del corazón, responde esta pregunta. ¿Qué es aquello que amo más que a Cristo? La respuesta evidentemente va a revelar un ídolo. Así que ese es el comienzo. Y déjame decirte, un buen comienzo. Hazte esta pregunta. ¿Qué es aquello que amo más que a Cristo? Mi hermano, el verdadero arrepentimiento no solamente confiesa la salvación que está en el Señor, no solamente confiesa el pecado, no solamente se aleja del pecado, no solamente quita aquello que compite con el pecado, sino que también, como dijimos hace un rato, el arrepentimiento comienza en el corazón. Versículos 3 al 4, estos versículos finales son el clímax de nuestro texto. Cierra con Judá y lo que ellos deben hacer para demostrar que están verdaderamente arrepentidos. Recuerde que durante todo nuestro texto el Señor está denunciando el falso arrepentimiento de Judá, mostrando su hipocresía, porque ellos están detrás de una fachada. Ahora también ha mostrado cómo Israel, infiel, se ha arrepentido. Y nuevamente retorna a Judá y les dice, ustedes tienen que demostrar verdaderamente que están arrepentidos. No solamente se deben conformar con lo externo, sino que realmente deben arrepentirse de su rebeldía y considerar las consecuencias de su maldad. Miren el versículo 4 del capítulo 4. Circuncídense para el Señor, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén,
y quiten el prepucio de sus corazones, no sea que mi furor salga como fuego y arda, y no haya quien lo apague a causa de la maldad de sus obras. Como veremos más adelante, en el avance de la predicación de este libro, Judá no se arrepintió. Judá no se arrepintió y terminó en el exilio. A pesar de todas las serias advertencias que el Señor, por medio de Jeremías, les dio. Y la pregunta aquí, la gran pregunta aquí, es la siguiente: ¿por qué Judá no se arrepintió? ¿Por qué Judá no le hizo caso al Señor a su demanda en el versículo 4 del capítulo 4 y circuncidó su corazón? ¿Por qué? La respuesta es sencilla, pero contundente. Porque no solo Judá, sino que nosotros tampoco podemos producir el corazón que Dios quiere, que Dios demanda. No solo Judá, sino que ningún hombre puede tener ese corazón que el Señor demanda aquí. Necesitamos que Dios lo haga en nosotros. Porque por nosotros mismos no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Y es por eso que finalmente este texto nos conduce nuevamente a Cristo. A ese esposo fiel que no solamente llama a los pecadores a volverse a Él, como lo vemos en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, yo los haré descansar, sino que también nos provee en Jesucristo la gracia necesaria para que nuestros corazones sean transformados, sean cambiados, sean hechos conforme a la demanda del Señor. Mis hermanos, en Cristo, el Señor no solamente perdona nuestra rebelión, nuestro pecado. Solamente en Cristo nosotros podemos volver al Señor. Solamente por medio de Cristo podemos regresar al Señor. Y esa es la verdad que nos enseña Jeremías capítulo 3, 6, 4, del 1 al 4. El Señor recibe a los que se vuelven a Él en arrepentimiento. Si tú estás aquí en esta mañana o escuchas de alguna manera esta exposición de la Escritura y aún no eres creyente, quiero decirte que es bueno que hayas escuchado el sermón, que hayas escuchado la exposición de la Escritura. Pero hay algo más que el Señor te demanda. Y es que regreses a Él en arrepentimiento. Solamente en Cristo hay ese perdón. Solamente en Cristo hay la reconciliación que tú necesitas. Así que ven hoy al Señor. Mis hermanos, este texto es serio, pero al mismo tiempo es un texto esperanzador para nosotros. ¿Saben por qué? Porque el Señor no nos abandona. El Señor no nos deja en nuestra lucha contra el pecado. Al contrario, nos continúa llamando a regresar a Él. Nos continúa llamando a volvernos a Él en arrepentimiento. Por medio de Cristo, Él continúa obrando en nuestros corazones para de esta manera ser conformados cada día más a imagen de Jesucristo. Así que concluyo. A lo largo de este texto hemos visto el peligro de un falso arrepentimiento, donde se puede aparentar cercanía al Señor y aún así el corazón estar distante, estar lejos. En segundo lugar, vimos que la misericordia del Señor nos llama a volvernos a Él, mostrando así que Él no nos ha abandonado en nuestro pecado y nos ha dejado en esta lucha real contra el pecado. En tercer lugar, vimos finalmente que el verdadero arrepentimiento reconoce el pecado, se aparta de ese pecado y produce un cambio real. En otras palabras, reafirmamos una vez más la verdad o la enseñanza de este texto. El Señor recibe a los que se vuelven a Él en arrepentimiento. Por eso yo les exhorto
Les exhorto, mis hermanos, a que no se conformen con una respuesta superficial al Señor. Si estás aquí esta mañana, bueno, de hecho estás aquí escuchando la palabra del Señor, que el Señor ha tocado tu corazón, ha hablado a tu vida. No dejes una respuesta superficial a ese llamado. En lugar de eso, examina tu corazón. En lugar de eso, reconoce tu necesidad de Jesucristo y vuélvete a Él en arrepentimiento sincero, en arrepentimiento verdadero. Porque es en Cristo donde encontramos el perdón. Es en Cristo donde encontramos esa gracia que nos permite regresar a Él. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por esta maravillosa verdad de que tú recibes a todo aquel que viene a ti en arrepentimiento. Gracias, Señor, y es mi oración que tu iglesia sea edificada, alimentada y exhortada a través de esta palabra, Señor. Por Jesús. Amén.